El Ford Expedition apareció por primera vez en el año 1997, reemplazando al Bronco y convirtiéndose en el SUV más grande de Ford. 4 puertas, 3 filas de asientos. A través de sus ya casi 30 años de historia, ha pasado de ser un vehículo familiar fabricado sobre la plataforma del F-150 a este monstruo de aluminio cargado de tecnología, capacidad y lujo. Y ahora tenemos la oportunidad de probar a su última versión. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Ford Expedition 2025. Vamos a verla. Cuando recién apareció la Expedition era básicamente una versión utilitaria de la F-150. Hasta utilizaba el mismo motor, el Triton, el V8, y el propósito era claro: espacio, potencia y capacidad de remolque. Luego aparecieron la segunda y la tercera generación, que vivieron entre los años 2003 y 2017, más refinada, la suspensión trasera independiente y mejor manejo y confort. Cuando llegó la cuarta generación en 2018, fue básicamente un vehículo utilizando mucho más aluminio. Ofrecían también el motor V6, el EcoBoost, el biturbo, reemplazando al V8, mismo poder pero menos consumo. Y por supuesto con eso llegó la transmisión automática de 10 velocidades, suspensión adaptativa, con más eficiencia y comodidad. Hubieron algunas actualizaciones claves para el 2022. Luego un facelift, una parrilla un poco más dinámica. También trajo la nueva versión, la Timberline, un enfoque un poquito más off-road y tecnología de conducción de manos libres, el Blue Cruise. Y claro, para el 2025 llega con algunos cambios importantes. El sistema de suspensión posterior ha sido completamente renovado, trae las enormes pantallas digitales que dan un ambiente tecnológicamente mucho más avanzado, mayor cantidad de sistemas electrónicos preventivos de accidentes y los sistemas que ayudan a remolcar. Para este año, el único motor que ofrecen es el V6 3.5 litro EcoBoost Twin Turbo. Puede producir, dependiendo de la versión, entre 400 y 440 caballos. Esos son entre 298 y 328 kilovatios a 5.400 revoluciones. En cuestiones de torque, entre 480 y 510 libras-pie. Esos son entre 651 y 691 newton-metros a 3.000 revoluciones. La única transmisión disponible es una automática de 10 velocidades. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 23.2 galones, que son 88 litros. En cuanto a consumo, entre 16 y 23 millas por galón. Esos son 6.8 y 9.8 kilómetros por litro, o entre 14.7 y 10.23 litros por cada 100 kilómetros. Debería darnos una autonomía entre 371 y 533 millas. Esos son entre 594 y 854 kilómetros. Este vehículo pesa a partir de 5.668 libras. Esos son 2.571 kilos. De 0 a 60 en 5.1 segundos. Primera impresión, muy amplia. A pesar de que está saturada con un montón de cosas como las enormes pantallas digitales que tenemos ahora, se siente bien. Tengo bastante espacio entre la cabeza, los hombros, las piernas. Una cosa que no me ha gustado es que, a pesar de la forma que le han dado al volante, es decir, la parte superior plana, supuestamente para ampliar la visibilidad hacia la pantalla, en mi posición ideal la bloquea un poco. Por el lado positivo, este sistema de suspensión hace un gran trabajo. Lo hemos estado manejando por calles, en la autopista, tal como lo dijeron en la presentación, que normalmente exageran un poco. Realmente es una cabina muy silenciosa, muy silenciosa. El razonamiento detrás del rediseño de la suspensión posterior ha sido mejorar los cojines que separan los componentes metálicos de la suspensión, para evitar la transferencia del ruido que empieza por los neumáticos, se transfiere por los amortiguadores, la suspensión completa y llega al chasis hacia la cabina. Lo han minimizado muy bien y no han mencionado nada sobre involucrar al sistema de audio con cancelación de ruido. No han dicho nada de eso. Si lo tuviera, lo hubieran dicho. No solo mejoró el ruido, pero a pesar de ser una camioneta de más de 2,5 toneladas de peso, copia bastante bien las curvas a diferentes velocidades. Y es otra cosa, uno no se da cuenta muy bien la velocidad en que están dando, y esa es una característica clara de los vehículos que tienen buenas suspensiones como esta, a pesar de tener los neumáticos más grandes. 24 pulgadas con perfil 40. Me ha sorprendido. Buen trabajo de los ingenieros. En cuanto a la visibilidad, es buena. Sin embargo, además de instalar sistemas preventivos como el de puntos ciegos, se han preocupado en que las cámaras laterales proyecten la imagen cuando activamos los direccionales. Eso es algo que yo tampoco esperaba, sin embargo está acá y siempre es bienvenido, ¿no? Sobre todo en un vehículo con dimensiones grandes como este, para minimizar riesgo
a chocar cuando cambiamos de carril. El sistema Blue Cruise apareció por primera vez en la Expedition, en la versión anterior, la versión 1.0. Ahora estamos en la 1.4. Ha recibido bastante mejoras. Una de las innovaciones que han instalado en esta nueva generación es que puede cambiar de carril automáticamente una vez activas el direccional. Y la segunda innovación importante es que tiene mejor capacidad de tomar curvas cerradas. Ancho total, 78 pulgadas, 1,98 m. Altura, 78.1 pulgadas, también 1,98 m. Distancia con el piso, 8.7 pulgadas o 22 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, tenemos cámaras y sensores porque este vehículo trae el sistema Blue Cruise, que representa el nivel 2 de conducción semiautomático que está ofreciendo Ford. A diferencia de los competidores directos, nos dicen que este actúa como un sistema de accesorio para el conductor. Trabajan en conjunto, así que siempre hay que estar atento. Vemos en la parte baja del parabrisas un huevo de Pascua, el perfil del Expedition. Bajando un poco vemos el capó enorme, pero muy bien esculpido, permitiendo no solo un mejor flujo de aire, sino aprovechando todo el espacio que tienen. Lo que sí destaca, es clásico en el Expedition, han dejado el nombre con las letras en la parte del frente. Y me parece que la diferencia claramente de los competidores directos y de otros productos de Ford. Bajando un poco tenemos el enorme emblema en el centro. Debajo de este, bien escondido, tienen la cámara de video delantera. Y en la parrilla nos comentaba una de las diseñadoras que fue uno de los grandes retos, porque para este año, a pesar de que tienen un motor más pequeño, el nivel de remolque ha aumentado y eso representa una demanda mayor de aire frío para poder mantener la temperatura ideal en los sistemas mecánicos del vehículo. El sistema de iluminación, excelente la forma en que lo han integrado con la parrilla. Están aprovechando muy bien los LEDs. Si se dan cuenta, tiene esta forma. Nos contaba la diseñadora que representa a un hombre musculoso enseñando sus bíceps. Eso es algo que lo hemos visto en esta y lo hemos visto en otros productos y lo van a mantener en estas utilitarias de Ford. La parte baja de esta tiene esta especie de aluminio corrugado, se ve muy bien, el reflejo de luz le da cierto movimiento. Bajando un poco en las esquinas tenemos este espacio donde encontramos un lugar donde tradicionalmente los fabricantes dejan un espacio realmente no es útil. Este es útil porque tiene unas cortinas funcionales para estabilizar el aire, reduciendo el consumo, reduciendo el ruido dentro de la cabina. Al frente tenemos más elementos que colaboran con la refrigeración del sistema. Sí, tenemos persianas automáticas, abren y cierran dependiendo de la demanda de aire. En la parte baja tenemos también muy bien disimulados los sensores para estacionamiento. Esta versión no trae escudos protectores. La versión Tremor, que es la más off-roader, no solo ofrece esa protección, sino van a destacar por algunos detalles color anaranjado. Y cada vez que vean ese color en algún lugar, significa funcionalidad. Todo es funcional. Están destacando los diseñadores con ese color la funcionalidad todoterreno que está ofreciendo esa variante, incluyendo los ganchos de remolque que todo vehículo todoterreno tiene que ofrecer. Otra de las diferenciaciones con la versión Tremor es que esta última trae el sistema de iluminación delantero con algo bien innovador. Sistema de iluminación neblinero que normalmente los vemos instalados sobre los paragolpes, ellos los han disimulado bastante bien en la parrilla. La tercera fila de asientos. La distancia entre mis rodillas y el asiento delantero tengo por lo menos 4 dedos. Ahora, la posición está más o menos intermedia. No es completamente tirada hacia adelante ni hacia atrás. En cuanto a la distancia entre mi cabeza y el techo, tengo 1,5 dedos. Yo mido 1,80 m. En esta versión Max tenemos bastante iluminación para los ocupantes de la tercera banca porque tenemos el vidrio este gigante. Los materiales, plásticos, sí, plásticos duros por todos lados. Tenemos 2 puertos USB del tipo C en cada lado. Tenemos espacio para vasos, botellas. Los materiales de los asientos están bastante buenos, consistentes con los que hemos visto alrededor del vehículo. Una novedad para este año es que la tercera banca de asientos también se plega 40-40-20. La idea es permitir aprovechar el largo total del vehículo si es que tienes cargas con estas dimensiones que puedas acomodar aquí. Han pensado bastante en la funcionalidad del espacio. Vence aire acondicionado aquí en la parte superior. El sistema de iluminación utiliza tecnología LED. Está bueno. Mucho espacio. Los ocupantes de la tercera banca van a andar cómodos. Ahora vamos a ver la segunda. Ok, como pueden ver tenemos sillas de capitán en la segunda banca. El espacio entre las rodillas y el asiento delantero, 2 dedos. Pero puedo correr un poco más atrás. Ahí sí se pone súper amplio. Y si lo corro completamente hacia el frente, y ahí sí queda bastante apretado. El asiento delantero lo han esculpido tratando de maximizar espacio. Tenemos doble bolsillo, 2 puertos USB del tipo C, bien disimulados. Se sienten y se ven bien las puertas. Tenemos materiales plásticos, pero con cierta textura, costuras, madera, este plástico tipo aluminio cepillado, se siente bien. La apertura clásica en las camionetas Ford.
espacios útiles, pero ahí tenemos espacios duros y bastantes espacios útiles en la parte baja. ¿Cuánto espacio entre mi cabeza y el techo? Tengo 2 dedos y medio. Yo mido 1,80 m. Sistema de iluminación con LED, ganchitos, vents y aire acondicionado a la mano. Ahora, la consola central. Desde el punto de vista de los ocupantes, se ve bien y además es bastante funcional. Miren, tenemos en este momento el reloj, la hora, podemos controlar volumen, las diferentes opciones de conectividad, podemos controlar la información, podemos controlar el radio, controles para el sistema de aire acondicionado, calefacción para los asientos bajos. Y además tenemos un toma corriente casero, pensado para viajes largos, para que todo el mundo ande entretenido. Y claro, el techo panorámico ayuda a crear un ambiente bastante hospitalario. La versión Max, la más larga, ofrece un largo total de 221.7 pulgadas o 5.63 metros, mientras que la distancia entre ejes 131.5 pulgadas o 3.64 metros. Por el lado, empezando por atrás, quiero destacar este detalle. Miren dónde han incluido un sistema de iluminación. Yo hubiera pensado que lo iban a ofrecer solo en la versión Tremor, la más off-roader, la más aventurera. Sin embargo, lo han instalado hasta en la versión más premium. El Greenhouse, como pueden ver, han ocultado todos los pilares. Eso le da mucho más continuidad, hace que se vea obviamente mucho más amplia, porque esta es la versión Max, por cierto, pero también lo encontramos en la versión más corta. Se ve perfecto. Bajando un poco tenemos esta línea en cromo. La versión Tremor no ofrece eso y nos contó la diseñadora que tuvo que lucharla internamente para que le permitieran utilizar este detalle en negro. Me parece que fue una muy buena decisión. Como ven, se extiende desde los faros posteriores hasta el frente del vehículo, llegando hasta los espejos, que por cierto son enormes. Trae sistema de detección de puntos ciegos, tienen los direccionales, tienen cámara de video y también trae sistema de iluminación que se complementa con el que habíamos visto en la parrilla, la cual también es completamente funcional y en esta versión también estamos utilizando cromo. Las manijas, mismo color exterior del vehículo, clásico en los vehículos Ford, tenemos una clave para poder operarlo, pero este también está cargado de tecnología, podemos operarlo a través del celular, a través de la aplicación. En esta versión Platinum tenemos un escalón que se despliega automáticamente. Ahora, si no quieres que se despliegue o quieres mantenerlo desplegado, tienes la opción de poder hacerlo a través del sistema. Recordemos, este es un carro muy inteligente. Algo que tenemos que destacar, estas ruedas. 24 pulgadas en esta versión, la más elevada. Hay diferentes opciones dependiendo de la versión que estés utilizando. En este caso, esta es la más elegante, le da mucho mayor presencia, una presencia mucho más imponente como tiene que ser. Los neumáticos, 285/40. Así que el perfil es relativamente bajo, pero si lo vas a estar utilizando en la calle, en la autopista, yo creo que es una muy buena opción. En cuanto a los rotores de frenos, son anchísimos, ventilados, porque tienes que asegurar poder detener esta bestia. Los posteriores también son ventilados. No son tan grandes como los que habíamos encontrado al frente, pero recordemos que este es un carro de más de 2,5 toneladas y tienes que tener la capacidad de poder detenerlo cuando lo necesites. Uno de los mayores retos para los diseñadores, sobre todo en vehículos tan grandes, es poder ocupar de alguna manera la cantidad de espacio que existe en estos vehículos. Y para eso tienen la línea de carácter, pieza que en la parte posterior y es paralela al piso. No se han complicado la vida, así como el captador de luz, muy sencillos. Y eso en este vehículo me parece que le da un toque de elegancia. La llave, bueno, es la misma llave que venimos viendo en Ford hace rato. Pestillos, encendido remoto, abrir la compuerta posterior, botón de pánico y eso es todo. Tenemos aquí la habilidad de poder abrirlo con clave. Ya vemos cómo se despliega el escalón en esta versión. Los materiales que estamos viendo aquí en el interior están bastante buenos, tipo cuero perforado, liso, misma botonería que hemos visto en otros productos. Bastantes espacios útiles como puedes ver acá. Los asientos en esta versión Platinum están comodísimos, bastante apoyo lateral pero bien acolchados. Tenemos los ajustes eléctricos, banca vertical, horizontal, ajustes lumbares. Tenemos pedal muerto, aquí al lado izquierdo la columna de dirección, freno de emergencia eléctrico, los modos de manejo, el sistema de tracción a las 4 lo controlamos aquí atrás y los botones también para controlar las compuertas. Vemos que el sistema de iluminación tiene diferentes colores, vents verticales. Se ven bien, se sienten bien. Bueno, vamos a subir, tenemos la agarradera. Entramos. Lo primero que me llama la atención es el nuevo volante. Forma ovalada, parte superior y parte baja plana, 2 aspas horizontales bien gruesas y como podemos ver tenemos controles eléctricos. Para encender la camioneta tenemos el botón de encendido al lado derecho. Enormes pantallas digitales. La pantalla de instrumentos, como ven, está posicionada al fondo, o sea que nos libera bastante espacio acá al frente. Brinda sensación de amplitud, mucha amplitud. Estas son de 13.2 pulgadas y 24 pulgadas.
La lógica para rediseñar el volante y tener la parte superior plana es liberar espacio para no bloquear la visibilidad. Ahora, para controlar la posición del volante no tenemos el ajuste tradicional aquí al lado, ni manual ni eléctrico. Tenemos la operación de este a través de estos comandos touch en el volante. Es algo que a mí no me encanta, quizás es un tema de acostumbrarse con el tiempo. Me recuerda a Rivian. Igual tenemos aquí el botón para controlar el sistema de asistencia de conducción, Blue Cruise. Y esta es mi posición ideal, pero fíjate cómo bloquea la visibilidad. Seguimos aquí a la derecha y vemos los ventanales de aire acondicionado consistentes con los que habíamos visto al lado. Tenemos el sistema de frenado para el remolque aquí abajo. Y llegamos al menú principal. Todo lo controlamos a través del panel de infoentretenimiento, incluyendo el sistema de iluminación. Tenemos muchos apps. Mira, tenemos YouTube, tenemos juegos. Como ven, he trabajado con Google para ese tipo de cosas. Una de las cosas que me llamó la atención en cuanto a los trabajos, sinergias con Google, es que ahora está enlazado también con el sistema de remolque. Tú tienes memorias para el remolque donde tienes las dimensiones de este. No solo para que el vehículo lo reconozca y pueda adaptarse a la carga, sino también con Google y tu sistema de navegación te va a decir cuál es la ruta adecuada o si hay rutas por la que tu remolque, por sus dimensiones, no va a poder pasar. Tenemos el rotor con el que controlamos la transmisión automática de 10 velocidades. Aquí al lado tenemos estos botones para controlarla manualmente. Aquí a la derecha un rotor para controlar el volumen y aquí tenemos una barra con más controles. Sistema Start-Stop, estacionamiento automático, luces de emergencia, cámaras de video. Ajá, interesante cómo te da la opción de activar las cámaras individualmente. ¿Qué más? Control de tracción, Hill Descent Control. Y aquí tenemos los materiales, se sienten muy bien. Madera, esta especie de aluminio cepillado con el nombre Expedition. Tenemos la consola central, es gigantesca. Tenemos espacio para el teléfono móvil, aquí lo podemos cargar inalámbricamente. Tenemos también los puertos USB tipo A, tipo C. Aquí tenemos el sistema Pro Trailer que mencioné, el que trabaja con Google. Espacios útiles. El apoyabrazos es bastante ancho. Espacio para 2 personas sin duda. Debajo de este tenemos espacios útiles. Puertos USB, toma corrientes redondos. Y una cosa que me ha encantado, fíjate en esto, con estos botones podemos descubrir un poco más de espacio. Espacio bien generoso, podemos llevar cargas adicionales. Mira, hay un huevo de Pascua, un Model T aquí, chévere. Pero para obtener la posición de manejo adecuada, tienes que correr hacia el frente. Aquí vemos los asientos nuevamente, muy buenos, la integración entre los paneles. Y aquí tenemos el mismo tratamiento que habíamos visto al frente del piloto, liberando bastante espacio. La guantera es tamaño regular. El espejo central tiene un marco bien ancho. No entiendo por qué no le han puesto... quitarle el marco, ¿no? Para que se vea, se sienta un poquito más premium. Por lo menos en esta versión Platinum me parece que lo merece. Y no está conectado a una cámara de video posterior. Tenemos un espacio para los lentes. Podemos controlar el techo panorámico, que es gigante. El tapasol es relativamente grande. Tiene sistema de iluminación con el espejo. Se puede extender y mira, trae 3 memorias para el garaje. Su parte posterior, empezando por arriba. Quiero mostrarles este alerón. Lo que han conseguido, a pesar de que no es tan grande, han conseguido alojar la luz de freno horizontal, el limpiaparabrisas y fíjense en este detalle, sistema de iluminación exterior. Para quienes van a trabajar o necesitan la iluminación para manipular cosas afuera. Muy bien disimulado, tal como lo habíamos visto en los lados. El nombre Expedition lo han mantenido debajo del emblema, no tan grande como lo habíamos visto al frente. El sistema de iluminación me parece que combina muy bien la aplicación de estas nuevas tecnologías en el diseño del vehículo. Como ven, se instala horizontalmente alineado con el nombre. Eso extiende un poco el ancho del vehículo. Para este tipo de vehículo yo creo que es importante. Y por el lado tenemos los faros verticales, ideales para los carros de lujo. Una de las diferenciaciones visuales más evidentes de la parte posterior frente a la generación posterior es el contraste de colores. Todas las versiones tienen esta parte hacia arriba negras y la parte baja el color exterior del vehículo. La diferenciación visual, ese contraste, es simplemente para destacar que la parte baja de la compuerta es totalmente funcional. Algo que habíamos visto, por ejemplo, en el Cullinan, para que la gente pueda sentarse en ella. Recordemos, este vehículo ha sido diseñado y concebido para familias que les gusta salir de la ciudad para disfrutar el fin de semana, así que es mucho más práctico. Por eso, la capacidad de remolque en este vehículo también ha mejorado. Puede remolcar entre 9.600 y 9.800 libras. Esos son entre 4.082 y 4.354 libras. Además, para complementar eso, trae lo último de sistemas electrónicos de asistencia para remolcar. Lo hace mucho más práctico, lo hace mucho más seguro. Por eso vemos cámaras de video con aspersores. En cuanto a su capacidad de carga,
Su espacio de carga. Detrás de la tercera banca de asientos ofrece la versión Max. Son hasta 123.1 pies cúbicos. En el espacio de carga hay unos detalles que quiero destacar. Primero, el botón con el sistema de iluminación. Este opera más bombillos. Encontramos aquí en la misma compuerta para poder iluminar si es que alguien está manipulando algo aquí atrás. Tenemos controles eléctricos para la tercera banca de asientos. Esta puede plegarla y desplegarla, a diferencia de la segunda banca de asientos, que con estos botones solo podemos plegarla, no desplegarla. Encontramos anclas, al lado derecho tenemos toma corrientes de 12 voltios, dos de ellos, y además dos puertos USB, sistema de iluminación con tecnología LED. Los ganchitos, estos sirven para cargar las bolsas para el súper, ¿se acuerdan? Tradicional. La diferencia para este vehículo es que cumple doble función. La primera es la que siempre mencionamos. Si se dan cuenta, acá hay otra. ¿Podemos llevar más bolsas del súper? Sí, pero esta innovación la han hecho para poder instalar una mesita de picnic que tiene diferentes configuraciones. Podemos mantenerla debajo de la compuerta para protegerla de los elementos, extenderla un poco si el día está bonito, y también podemos utilizarla como un respaldar si es que vas a ver a tus hijos jugar fútbol, por ejemplo. Debajo del piso no tenemos nada. Me parece que esto lo han podido mejorar un poco. La rueda de repuesto la tenemos en la parte baja, no es de tamaño completo. A ver, Blue Cruise, presiono aquí. Ya está, miren. Presionando un solo botón. Ahora, Blue Cruise está en este momento en el nivel 2. ¿Qué quiere decir eso? El sistema trabaja con el piloto. En cualquier momento me va a avisar, pon las manos en el volante, porque todavía en cuestiones legales no puede andar solo, porque poco a poco se va a ir convirtiendo en un sistema mucho más seguro a través de la recolección de datos y la experiencia que va acumulando día a día. Lo más importante que eso es la percepción de la gente, de los usuarios. Pongo izquierda y ves, cambia automáticamente. Ya cambiamos de carril, sacamos esto y seguimos para adelante. Aunque no te confundas, con este sistema no te puedes quedar dormido, ni relajar mucho, porque aquí al frente tengo un sensor que está leyendo mis expresiones faciales. Si detecta que me estoy relajando demasiado, va a activar unas alarmas que me van a despertar. ¿Ves? Aquí me está advirtiendo ya, pon las manos en el volante, humano. Ahora está en rojo, ahorita se va a desactivar, o me va a mandar algún tipo de vibración. A ver. ¿Ves? Ahí me está avisando a través de los frenos. ¿Y qué? ¿Y si no toco nada, va a llamar a la policía o qué? Dentro de todo es bastante gentil, ya está desacelerando y va a ponerse al lado. Muy inteligente el sistema. En conclusión, esta versión Platinum Max está muy bien equipada. Sistemas tecnológicos, la calidad de los materiales, los accesorios para los ocupantes, para el piloto. Sin embargo, la que realmente quiero probar es la versión Tremor, y Ford nos ha prometido un espacio especialmente dedicado para darle una prueba off-road. Así que vamos para allá. Bueno, ya estamos fuera de la ruta. Las condiciones resbalosas. Las últimas 48 horas han estado lloviendo y es un día precioso. Sin embargo, la cosa está deslizante. Pero esta versión Tremor trae las ruedas y neumáticos todoterreno de 33 pulgadas. Hace un buen trabajo. Lo primero que me llamó la atención es cuando lo pones en el modo off-road, todoterreno, aparece la cámara delantera y queda activada. Te da además las guías por dónde estás yendo, hacia dónde te está proyectando, hacia dónde vas. Eso también ayuda. El diferencial posterior está bloqueado. Existe otro modo que es el Rock Climb. En ese caso se activan los dos diferenciales. Pero en este caso no. Aquí estamos bien, tranquilo. La suspensión hace un buen trabajo copiando. Vamos a hacer un poquito de agua. El vehículo se comunica bastante bien a través del volante. Está dando suficiente información como para poder trabajar en equipo con él, para mantener el control y disfrutar la experiencia. Las pantallas de off-road nos están dando los grados de inclinación laterales y los longitudinales. Yo creo que esta es la versión que yo tendría, la Tremor. Me gusta cómo se ve por fuera, se diferencia claramente de las versiones más elevadas. No es muy exagerado. Todos esos detalles todoterreno son sutiles. Las ruedas de 33 no son 35, pero realmente las 35 son las más extremas. Yo creo que este es un buen compromiso en cuanto a comodidad, si es que la vas a usar en el día a día. Y si en algún momento se te presenta la oportunidad de salir por ahí, de paseo, salir de la ruta, no vas a tener ningún problema. La forma en que han ajustado el interior en esta versión cambia un poco frente a la Platinum que habíamos estado manejando. Creo que es adecuado. Ya no están utilizando madera, tienen un material tipo carbonizado. Se siente bien. Otra de las diferencias importantes en esta versión Tremor es que el motor es el mismo, el V6 de 3.5 litros Twin Turbo, el EcoBoost, pero este es el High Output, que ofrece hasta 440 caballos.
Bueno, el ingeniero nos acaba de decir que deberíamos explorar las diferentes opciones en las cámaras de video. Y sí, hay una opción de 360 grados que funciona bastante bien para este tipo de condiciones. Y otra cosa es que esta camioneta trae los escudos protectores, los mismos que encontramos en el Raptor. A ver, la subida resbalosa en curva. Estos neumáticos están muy buenos. A ver, yo soy de la vieja escuela, pero esta cámara y tanta cosa yo estoy acostumbrado a estirarme y mirar. Pero bueno, este trail tampoco es tan extremo, ¿no? Si lo llevas a uno bravo que no ves y no te puedes bajar, definitivamente estas cosas ayudan un montón. Porque ahora nos han pedido que tengamos un poco más de cuidado porque con tanta lluvia tenemos una escalada, pero con tanto fango se va a poner color de hormiga. Para eso, para simplificarlo, hemos tenido que activar el sistema tipo cruise control de off-road y tenemos un spotter. Mira, tremenda subida esa. Aquí lo importante es seguir las instrucciones, porque aquí el spotter ve cosas que yo no veo. Y las cámaras no vamos a tener tiempo. Aparte no conocemos el terreno. Ok, ahora sí, vamos. Que veo bastantes piedras sueltas también. Ok. Vamos a alinearlo un poquito y subimos. Vamos a... Un momento. Para eso tenemos escudos. ¿Ves? Estos neumáticos están buenísimos. Ah, easy peasy. Está ya. Papaya. Así que ahí lo tuvieron al Ford Expedition 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión Active por $64,000. Luego está la Platinum por $76,500, Tremor $83,000 y King Ranch $85,700. Todas las versiones con la excepción del Tremor se pueden conseguir en la versión extendida, la Max, por $3,000 adicionales. Entre sus competidores directos tenemos al Jeep Wagoneer, Nissan Armada, GMC Yukon, Chevy Suburban y el Chevrolet Tahoe. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero del fabricante para poder traerles esta prueba de manejo. Si quieren colaborar con este esfuerzo pero no tienes con qué, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueren. Fun. Sí. Yeah, it feels that you're in there. Hold on. I'm gonna do it with this.